Vamos a comenzar de nuevo la lectura para que se pueda entender. Gálatas, capítulo 3, del 19 al 29. Dice así la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dejado para el día de hoy, para que podamos meditar, Señor. Abre nuestro entendimiento, prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos ser edificados por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Quita todo estorbo, todo espíritu que no te alaba, que no te glorifica, que no te bendice, Señor. Seas tú quitándolo de nuestro entorno para que podamos tener una concentración en tu palabra, que podamos conectarnos, Señor, y aprender de ti, Padre, te lo pedimos. Dame a mí la capacidad de poder edificar a tu iglesia, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como les decía, todas las cosas tienen un propósito. Todo lo que hacemos tiene un propósito. Hacemos casas para habitar en ellas, para cubrirnos del sol, del agua, de la lluvia. Conseguimos un empleo para el sustento de nuestras necesidades. Estudiamos para obtener una preparación académica. Y así hacemos tantas cosas que son necesarias en nuestra vida. Pero aquí Pablo presenta este argumento. Dice Pablo que para qué, hace una pregunta, dice que para qué sirve la ley. En el verso 19 comienza diciendo, recordemos que vimos la semana pasada que la ley no invalidaba la promesa. Ya lo explicamos la semana pasada, vimos que las promesas de Dios siempre son verdaderas y Dios cumple lo que promete, fue lo que vimos la semana pasada. Ahora Pablo introduce este otro argumento, porque podría ser que algunas personas de las que estaban ahí, los creyentes de Galacia, pudieran decir, bueno, Pablo, si la ley no justifica a nadie, si por medio de la ley no podemos justificarnos ante Dios, si la ley únicamente nos condena, si la ley no salva, Pablo, entonces ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué Dios puso la ley? Si la ley no justifica, no salva, únicamente nos condena, Pablo, ¿para qué entonces Dios puso la ley? Esa sería una pregunta válida que Pablo se anticipa. Y antes de que alguien le haga esa pregunta, Pablo va a dar respuesta a esta pregunta. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Para aquellos que piensan de esta manera, ¿no? Pablo ya anticipado dice, bueno, entonces ¿para qué sirve la ley? Y da la contestación. Dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. Fíjense que si nosotros no tuviéramos la ley, si no conociéramos la ley, también dice Pablo en Romanos 7, que no sabríamos entonces lo que fuera el pecado. Dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, en Romanos 7:7, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así es que entonces la ley es un punto de referencia que nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Para eso sirve la ley, para mostrarnos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esa es la función en primera instancia de la ley.
Dios, por medio de la ley, me muestra sus atributos. Por medio de la ley, Dios está mostrando sus atributos y nos exhorta a seguir la ley. Eso es lo que podemos pensar, para que seamos como Él. Porque si nosotros guardamos la ley, entonces si la ley muestra los atributos de Dios, por ende yo voy a ser semejante a Dios. Pero recordemos nosotros que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso lo vemos en el Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Así Dios nos creó. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que por la desobediencia del hombre y con el transcurso del tiempo, pues nosotros esa imagen se fue distorsionando en cada uno de nosotros. Desde el principio, la imagen de Dios se empezó a distorsionar. Y si la ley me muestra los atributos de Dios y Dios me exhorta a que yo guarde la ley, si yo guardo la ley, entonces me vuelvo a ser semejante a Dios en atributos, pero no en aquellos atributos que Dios no comparte, porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Son atributos de los cuales no comparte Dios con nosotros. Pero, por ejemplo, su amor, su bondad, su misericordia, son atributos que sí son compartidos con nosotros, que Dios compartió con nosotros, su santidad, y de esa manera nosotros podemos parecernos a Él. Podríamos decir que entonces la ley es buena, es santa y es justa, porque nos hace similares a Dios por medio de la ley. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 10, si gustan leerlo, para que veamos aquí esta postura de Pablo que nos muestra. Dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice Pablo: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿La ley no fue para quién? No fue para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, etcétera. Podríamos seguir, etcétera. Para toda persona que transgrede la ley de Dios, la ley sigue mostrándole su pecado, su error. Para eso sirve la ley. Es un punto de referencia que tenemos. Nosotros, por ejemplo, si nosotros vamos en un camino, imagínese usted cuando vamos de viaje, ¿no? Vamos a pasear, salimos a pasear y vamos en un camino por una carretera de las de aquí de México. Vamos en una carretera y nosotros decimos, bueno, queremos llegar a el estado de Hidalgo, queremos llegar a Ixmiquilpan. Entonces, si nosotros no conocemos el camino, sobre la marcha, sobre la carretera, vamos a encontrar señalamientos que nos van indicando por dónde debemos seguir, las desviaciones que tenemos que tomar, las carreteras, y así podemos guiarnos por medio de esos señalamientos. Entonces, esos señalamientos nos sirven de guía para llevarnos a nuestro destino. De la misma manera, la ley era la función de la ley. La ley era como un señalamiento que apuntaba hacia Cristo. La ley iba a llevarnos a Cristo. Dice en el versículo 21 de Gálatas capítulo 3, dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Aquí vemos como otra presentación de Pablo, que si la ley es contraria a la promesa de Dios, o sea que si la ley contradice la promesa de Dios, es lo que está diciendo Pablo. O sea que Dios se contradice, Dios es contradictorio. No, Dios no se contradice. Lo que pasa es que cuando vemos
alguna contradicción en la Biblia o en la palabra de Dios, es por falta de luz. No tenemos la suficiente luz, el suficiente entendimiento, y por eso entendemos como que vemos aparentes contradicciones, pero no es que se contradiga. Dios no se contradice en las cosas que hace ni en las que dice. Si la ley pudiera salvar, o sea, vamos a verlo así, si la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas que se le dieron a Moisés pudieran salvarnos, entonces ¿para qué vino Cristo? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Para qué vino Cristo? ¿Qué razón tendría de que Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz si la ley pudiera hacer esa función? Si la gente pudiera salvarse guardando las ordenanzas de la ley. Entonces ahí sí sería una contradicción, que si la ley puede salvar y Dios manda a su Hijo, sería un absurdo. Hubiera dicho Dios, ¿saben qué? Pórtense bien, guarden la ley y nos vemos allá en la otra vida. Pero no, porque no era posible. Entonces no hay contradicción. La ley no puede salvar porque la ley tiene un propósito únicamente. ¿Cuál era el propósito? Dijimos, mostrarnos es el parámetro, la ley es el parámetro que nos muestra lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Esa es la función de la ley únicamente, mostrarnos eso y condenarnos, obviamente, ¿no? Porque si hacemos algo mal, pues sabemos que estamos equivocados. Porque si no existiera la ley, entonces cada quien pondría sus propias normas y sus propias reglas. Yo diría, yo estoy en lo correcto porque así pienso yo. Yo pienso en lo correcto porque también yo así creo. Y sería esto un desastre, ¿no? Porque cada quien pondría su propia ley. Pero gracias a Dios que estableció leyes morales, éticas, para que nosotros pudiéramos guiarnos por medio de ellas. Así que, entonces, dice el verso 23 y 25, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es esta palabra que aparece aquí, que encontramos en el versículo 23, 24, el verso 24, hace referencia como a un tutor, como a un cuidador, como a una nana. Cuando se pone un niño bajo ese cuidado de una nana, de un tutor, de un cuidador. Es más o menos la idea que está queriendo decir aquí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro tutor, ha sido nuestra nana para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Así que la ley era como un tutor, como un cuidador que nos iba llevando, como esos señalamientos que les decía yo, como esos señalamientos que nos iban guiando hacia nuestro destino, como una brújula. La ley era como una brújula que usted agarra su brújula y la brújula, usted dice, quiero ir al norte. Y entonces agarra su brújula y la brújula siempre le va a apuntar al norte. Esa va a ser su guía. Usted tiene esa guía. Bueno, la ley era esa guía que nos iba a llevar hasta Cristo. Y una vez que nos deposita en Cristo, pues la ley ya no tiene otra función, porque ya nos llevó, ya cumplió su propósito. En el momento que a mí la ley me llevó a Cristo, en ese momento la ley ya dejó de ser. Bueno, nosotros no guardábamos la ley, pero suponiendo que estábamos en el tiempo de Pablo, ¿no? Estamos hablando de hace 2000 años, en el tiempo de Pablo, cuando los judíos guardaban la ley. Entonces, una vez que la ley los llevó a Cristo, la ley ya no tenía ninguna otra función. Ya los depositó en Cristo y ahí Cristo ahora, como que si usted transborda, ¿no? Cuando se va usted en el Mexibús y usted llega a Ciudad Azteca y usted hace un transborde al metro. Ya se termina el Mexibús lo deja en la línea del metro ahí en Azteca y usted ahí hace un transborde y ahora se sube usted al metro y el metro es el que lo va a llevar ahora hasta donde usted va. Bueno, así sucede más o menos. La ley lo deja en Cristo y ahí usted transborda y usted se va a Cristo y entonces Cristo ahora es el que lo va a guiar. Ya la ley, ya no. Pero aquellas personas que no conocen a Cristo, pues todavía la ley está vigente para ellos. Ya lo leímos en 1 Timoteo 1:8, ¿no?
a los transgresores, a los que transgreden la ley de Dios, para ellos la ley sigue vigente, porque todavía la ley los quiere llevar a Cristo. Así que entonces, esta ley que actúa como señalamiento nos muestra a Cristo y ha cumplido su función. Y una vez que estamos en Cristo, pues tenemos que vivir por la fe de Cristo, confiando en Cristo, ya no confiando en la ley. Verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a leer un texto que está en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, que nos ilustra Juan con claridad esta verdad que Pablo nos está diciendo aquí. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Pablo, que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y veamos cómo lo dice Juan. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Derecho de ser hechos hijos de Dios. Es lo que está diciendo Pablo y Juan también lo dice. Así que, entonces, en el momento que creemos en Cristo, cuando la ley nos llevó a Cristo y creemos en Cristo y nos depositó en Cristo, en ese momento somos hechos hijos de Dios, hijos adoptivos. Y tenemos un propósito, hay un propósito, como les decía yo, que todas las cosas que hacemos tienen un propósito. Bueno, las cosas que hizo Dios también tienen un propósito. El llevarnos a Cristo tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El que nosotros, cada creyente, cada persona que deposita su fe en Cristo, sea hecho a la imagen y semejanza de Él. Romanos 8, vamos a leerlo, para que usted tenga este dato y se aprenda usted se aprenda estos versículos, porque son el propósito que Dios tiene para usted. Romanos 8, ¿ya está usted ahí? Romanos 8, versículo 29. Aquí está el propósito para cada creyente. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está el propósito. ¿Para qué nos quiere o para qué Dios quiere que nosotros lleguemos a Cristo? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En carácter, estamos hablando en carácter. Que tengamos paciencia, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, la bondad de Cristo. Ahora la pregunta que surge, ¿está ese carácter en nuestra vida? ¿La gente ve a Cristo a través de nosotros o no? La realidad es que muchas veces no lo ve. Cuando estamos nosotros descompuestos en el carácter, que estamos airados, estamos enojados, chocando con la gente, inconformes, no estamos contentos, y la gente entonces nos ve y dice, bueno, ¿qué tipo de personas son estas que se llaman cristianas y reflejan un carácter diferente? Y la idea es que nosotros tengamos ese carácter en nuestra vida, que lleguemos a tenerlo. Claro que la vida cristiana es un proceso. Es un proceso gradual en el que poco a poco nosotros vamos avanzando y vamos llegando a esa imagen. Y tiene que ir dándose ese cambio, ¿no? Paulatinamente. Entonces, aquí vimos ese propósito y luego dice el versículo 27 de Gálatas 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí está hablando del bautismo del Espíritu,
Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, que en el momento que nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo. Somos introducidos, dice que somos bautizados. La palabra que usa aquí, bautizar, es la palabra que, o tiene esta connotación que es como sumergir una tela en una tinta. La usaban con esa idea cuando usted pinta una ropa, usted tiñe una ropa y hace usted su pintura y sumerge la ropa completamente en esa pintura. Bueno, a eso le llamaban bautizar, o esa era la idea que se usaba en aquel tiempo. Entonces, cuando dice que somos bautizados en Cristo, quiere decir que somos sumergidos completamente. Porque cuando usted tiñe una ropa, usted la mete completamente. No mete nada más una parte, ¿verdad? Toda la ropa o la prenda la mete. Bueno, pues el Espíritu Santo es lo que hace que introduce a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Cuando aquella persona cree, es introducida completamente en el cuerpo de Cristo y participante de las promesas. Y ahora es hijo de Dios porque fue introducido en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo, y de Cristo estamos revestidos. Dice el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, un solo hombre, un solo cuerpo. Ya no hay aquí que dice Efesios capítulo 2, dice que Cristo derribó la pared intermedia que había entre judíos y entre gentiles. Derribó la pared intermedia, vamos a leerlo. Es Efesios capítulo 2. Fíjense cómo lo dice, Efesios capítulo 2. Dice el 12, Efesios capítulo 2, verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos alejados de las promesas, de los pactos, de todo. No conocíamos a Dios, no teníamos Dios y no teníamos esperanza de vida eterna. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, o sea, ahora nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Fíjense aquí el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliéndola en su carne, verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Aquí vemos un solo cuerpo. Reconciliarlos a ambos, judíos y gentiles, a ambos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Los gentiles que estaban lejos y los judíos que estaban cerca, a los dos se anunció este mensaje. Y mediante su cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando en ella las enemistades. 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Miembros de qué? De la familia de Dios, somos hijos de Dios. Ahora ya somos miembros de la familia de Dios por Cristo. Esto es lo que Pablo en su teología enseña en diferentes cartas, en diferentes epístolas, y es la verdad. Porque nosotros, a veces, fíjense, a veces el cristiano, hay algo aquí importante que me gustaría resaltar. A veces los cristianos piensan que Israel
es lo máximo. Y dicen, no, pues que Israel, y a veces quisieran ser judíos para tener un poquito de bendición. Y se dice, bueno, yo no voy a quitarle el mérito a Israel, porque por Israel vinieron las promesas, vinieron los pactos. Bueno, inclusive hay profecías que son exclusivas para Israel, para el pueblo de Israel. Pero eso no quiere decir que Israel sí fue el pueblo escogido, que Dios escogió, pero ahora en Cristo, dice Pablo, ya no hay judío, en el versículo 28 que leímos de Gálatas 3, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que a algunas personas piensan, no, que Israel es lo máximo y que inclusive algunas personas se confunden pensando que Israel y la iglesia es lo mismo. Y esto no es verdad. La iglesia está conformada por todas aquellas personas que creen, judíos, griegos, americanos, asiáticos, todas las personas que creen en Cristo son introducidas al cuerpo de Cristo y forman la iglesia. Así que aquí ya no hay una exclusividad de un pueblo. Aquí nosotros somos la iglesia, y la iglesia e Israel no es lo mismo. Son dos cosas diferentes, entiéndase. Algunos dicen que la iglesia es el Israel espiritual. También eso no está correcto. No, la iglesia es la iglesia, que está conformada por cada creyente que toma su decisión por Cristo y que es introducido en el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Israel fue el pueblo, digamos que cuando se le da la ley en el Sinaí a Moisés, allí en el Sinaí es donde nace, digamos, donde nace el pueblo de Israel, donde se denomina pueblo de Israel. Porque antes de eso eran los hebreos. Cuando estuvieron en Egipto eran los hebreos. Y cuando en el Sinaí se le da las ordenanzas a Moisés, ahí es donde nace Israel. Entonces, cuando llega o la ley los lleva a Cristo, ahí en Cristo está la transición y viene la iglesia. Entonces ahora estamos hablando de la iglesia y Cristo va a venir por su iglesia. Cristo no va a venir por Israel. Cristo viene por la iglesia, por su iglesia. ¿Y saben cómo quiere una iglesia? Quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. ¿Somos esa iglesia? Sin mancha, sin arruga. ¿Vivimos en santidad? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos viviendo? Sería una buena pregunta para que meditemos, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo en estos días nosotros? Nos ha tocado vivir tiempos difíciles, ciertamente. Y tenemos nosotros la oportunidad de reflexionar y de recapacitar de nuestro camino, cómo estamos viviendo. Si no estamos siendo esa iglesia por la que Cristo viene, entonces no estamos dando buen testimonio. Estamos blasfemando el nombre de Dios. Así que, dice el 28, Gálatas 3:28, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sí, fíjense aquí el condicionante. Si vosotros sois de Cristo. La pregunta que le voy a hacer, ¿usted es de Cristo? ¿Usted se considera de Cristo? Porque si usted se considera de Cristo, ciertamente usted es linaje de Abraham y heredero según la promesa. Porque a Abraham fue hecha la promesa, ya vimos. Y si nosotros somos de Cristo, porque Cristo es la simiente de Abraham, a la que fue hecha la promesa, la descendencia de Abraham, a la que fue hecha la promesa, y nosotros estamos en Cristo, pues nosotros en Cristo tenemos la promesa, somos herederos, porque somos hechos hijos de Dios, ya lo vimos.
al creer. Y entonces herederos de la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, dice el 29. Así que la condición para heredar la promesa es creer en Cristo. Si tú crees en Cristo, vas a heredar la vida perpetua. Si tú permaneces creyendo en Cristo. Entonces aquí podemos ver con claridad que cuando nosotros vamos a Cristo, no vamos para guardar la ley. Nosotros cuando nos acercamos a Cristo, no vamos con la idea de, vamos a guardar la ley. No. Nosotros cuando vamos a Cristo, vamos para participar con la idea de participar de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de la libertad con la que Él nos ha hecho libres. Y hoy en día hay muchos lugares donde se pone ese pesado yugo sobre los creyentes. Tienes que hacer esto, tienes que guardar esto, tienes que hacer esto otro. Si no haces esto, no estás bien con Dios. Si no haces aquello, tienes que usar un velo, no te vistas de esta manera, no hagas aquello, no hagas. Y ponen pesadas cargas sobre los creyentes, como lo hacían los fariseos en el tiempo de Jesús, que decía Jesús, porque ellos ponen pesadas cargas sobre las personas que ni ellos mismos son capaces de hacer. Y así en muchos lugares se está poniendo sobre los creyentes pesadas cargas, pero nosotros somos libres en Cristo. Disfrutemos aquella libertad con la que Cristo nos hizo libres y podamos nosotros vivir nuestra fe, sabiendo que sí tenemos que obedecer, porque la fe está ligada a la obediencia. Pero no es el condicionante como que para que tengamos que siempre estar. Nosotros obedecemos, ¿saben por qué? Porque hemos entendido el amor de Dios. Cuando hemos entendido el amor de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros, cuando no teníamos esperanza, cuando no teníamos Dios, cuando estábamos desamparados sin Dios en este mundo, y cuando Cristo, o cuando creímos en Cristo y el Espíritu nos introdujo al reino de su amado Hijo, entonces en ese momento nació una gratitud en nuestro corazón y decimos, ¿qué hizo Dios por mí? Me sacó de las tinieblas y me trasladó a su luz admirable. Y entonces hay gratitud en mi corazón y ahora tengo deseo de hacer algo para agradarlo. Y por eso obedezco, porque tengo ese deseo en mi corazón, por la gratitud que tengo de lo que Dios hizo por mí. O sea, es una gratitud nacida de lo que Cristo hizo. Y así tiene que ser tu motivación a la obediencia, por la gratitud, por lo que Cristo hizo en tu vida. Y si tú quieres ir a obedecer a Cristo únicamente para agradarlo, pues estás un poquito confundido, porque la bendición de Dios no se obtiene, déjame lo digo así, la bendición de Dios no se obtiene por la obediencia. Aunque a veces decimos que la bendición se obtiene por la obediencia, pero la vida eterna, hablando de la vida eterna no se obtiene por la obediencia. La vida eterna se obtiene por creer en Jesús. Por creer en Jesús se obtiene. Y las obras que vas a hacer, las vas a hacer porque fuiste transformado, regenerado. O sea que hay un proceso de regeneración. En el momento que tú crees, Dios nos santifica, nos limpia, nos lava y nos regenera. Y nos creó para buenas obras. La iglesia fue creada para buenas obras, para que anduviéramos en ellas. Porque dice la Escritura que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo, ¿no? ¿Cómo anduvo Cristo en el mundo? Dice la Escritura que Cristo anduvo haciendo bienes. Cristo anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, echando fuera demonios, ayudando a las personas. Cristo anduvo haciendo bienes, nosotros tenemos que seguir esas pisadas. Tenemos que hacer bienes.
pero no para obtener un favor o para obtener algo, sino porque esa tendría que ser ahora nuestra forma de vivir, nuestra nueva vida en Cristo. Amén. Entonces aquí pudimos ver, así en general, pudimos ver para qué sirve la ley, ¿no? El propósito de la ley, que es únicamente como un parámetro que nos muestra lo bueno y lo malo, para que nosotros tengamos eso bien claro cuando transgredimos la ley y cuando estamos haciendo lo correcto. Porque si la ley no existiera, entonces no sabríamos qué es correcto y qué es incorrecto. Pero gracias damos a Dios por la ley que nos muestra el camino correcto, que nos guía la ley nos guía a Cristo y que Cristo nos va a llevar al Padre. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, Cristo nos prometió que nos va a llevar a la casa del Padre, donde hay muchas moradas reservadas para nosotros. ¿Creemos eso? Pues entonces vivamos creyéndole a Cristo, vivamos su palabra y tengamos en cuenta esto para que nadie nos engañe, para que cuando alguien nos quiera llevar a que guardemos la ley, que nos quiera decir, no, tiene usted que circuncidar, tiene usted que guardar el sábado, tiene usted que guardar leyes dietéticas, tiene usted que llevar a cabo las fiestas judías. ¿Sabes qué? No, porque ahora ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Ya no, todos somos uno en Cristo. Porque Cristo no hace acepción de personas, no hace distinción de personas. Toda aquella persona que cree está libre para ser participante de la bendición de Dios, de la vida perpetua, que un día ha de manifestarse. Cuando cerremos nuestros ojos aquí y los abramos en la presencia del Padre, si nosotros vivimos por fe, dice que el justo por la fe vivirá. Si nosotros vivimos por fe, cuando abramos nuestros ojos el día que muramos y abramos los ojos en la presencia del Padre, ahí nosotros tendremos esa promesa, porque dice que en esperanza fuimos salvos, Romanos 8:24. O sea que la promesa se hizo en esperanza. Somos salvos, ya somos salvos, pero estamos esperando a que se nos dé la salvación. Entonces, si nosotros no perseveramos en la fe, corremos el riesgo de alejarnos de la salvación, de irnos por otro camino y de no alcanzar esa promesa. Pero precisamente por eso venimos a este lugar, para estudiar, para aprender, para animarnos, para exhortarnos los unos a los otros, porque vemos que estamos viviendo días malos. Estamos viviendo en días malos, donde la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llaman malo. Por eso es necesario que nosotros perseveremos en las verdades de nuestro Padre que nos ha revelado a través de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, que nos has dejado hoy para que meditemos en ella, Señor. Ayúdanos a poder perseverar, Señor, a no apartarnos de tu camino, Señor, que seas tú, mi Dios, en todo momento guiando nuestros pensamientos, nuestros pasos, Señor, que seamos conducidos verdaderamente a Cristo, Señor, y aquellos que no te conocen, Padre, danos la oportunidad de poder llevar esta palabra, Señor, y que te puedan conocer, que puedan también ellos ser participantes de estas promesas, de estas bendiciones, Padre. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por mis hermanos que perseveran en la fe, Señor, que siguen, Señor, siendo guiados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Pues dice tu palabra que los que son guiados por tu Espíritu son hijos de Dios. Así que nosotros nos consideramos hijos de Dios porque nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues
Qué bueno que se conectó alguien por... ¿Quién se conectó? José Ponce, te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, te guarde y te siga animando para perseverar en la fe. Dulce García, te mandamos un abrazo, qué bueno que te conectaste. El Señor te bendiga, te guarde, te proteja. Julio Morales, un abrazo, mi hermano, qué bueno que podemos verte aquí conectado, que el Señor te bendiga. Te mandamos también un saludo a ti y a tu familia, tu hermosa familia, que el Señor te siga bendiciendo, hermano. Pastor Gonzalo, un abrazo, que el Señor le bendiga. Ya lo extrañamos por acá, a ver cuándo nos da una visitada, pastor, por aquí lo esperamos. Cristina Valdés, un abrazo, qué bueno que te conectaste, te mandamos un saludo. Rocío Pérez, hermana, qué bueno que se conectó, el Señor le bendiga, el Señor le dé más sabiduría para que siga perseverando en el camino de la fe. Son los que podemos ver. Bueno, pues nos despedimos y seguimos adelante con nuestro culto y nos vemos.